Bueno, la verdad es que es un tema que veníamos charlando con la gente del Colegio de Dar y se han dado algunos proyectos y junto con el trabajo que hemos hecho con el INCONCE en uno de los proyectos les voy a mostrar, hemos invitado a la ingeniera que es Girardi, perdón, que es ingeniera civil egresada de la Universidad de Buenos Aires y trabaja con steel framing desde 1994 y forma parte del INCOSE, que junto con el colegio han organizado esta jornada que esperamos poder repetir antes de fin de año porque la verdad que la convocatoria no ha excedido. Así que bueno, le doy la palabra a la ingeniera que nos va a dar la introducción al sistema y cómo se realiza el predimensionado de la estructura de steel framing. Y después hacia el final yo les voy a mostrar lo que hemos hecho con el proyecto de los jardines de infantes del programa de 3000 jardines del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, que se están ejecutando actualmente con un sistema mixto e incluye la parte de steel frame. Así que bueno, ingeniero, un gusto. Bueno, buenas noches. Eh, yo voy a hablarles un poquito del sistema este en general. Bueno, dentro de lo que es la construcción en seco hay dos grupos grandes, que el steel framing y la construcción en seco propiamente dicha, que son todos los tabiques divisorios, cielos rasos, todo lo que simplemente toma su peso propio más las placas que tiene, digamos, ¿sí? Y la otra no, es la que es capaz de formar una estructura. Nosotros vamos a hablar del primer grupo. Los perfiles que acá veo que en la mesa tienen, así que supongo que después los pueden mirar, tocarlos, verlos bien, son claramente diferentes. Este, que es el que se usa para divisorios, tiene como más conformados y elementos como para rigidizarlo, ¿no? Es decir, ven que tiene como pestañas, curvas de todo tipo, digamos. Si uno quiere tratar de calcular este perfil, está 200 años tratando de calcular las características geométricas acá, ¿no? Pero bueno, yo en una oportunidad lo calculé la sección montante, creo que el M70 o algo así, porque en un hotel no se animaban a colgar un cuadro, no sé qué era, un mueble, decían, no, se va a caer el mueble, decían, bueno, entonces quisieron calcular perfil. Este perfil tiene una capacidad aportante muy discreta, ¿sí? Discretísima, digamos, y estos no, estos son capaces de tomar cargas más importantes. Bueno, este es más sencillo, ¿sí? No tiene ningún conformado especial para darle más rigidez. Bueno, los que nosotros usamos siempre son los que están acá en la mesa, que son el perfil C y el perfil U. Los perfiles están formados por un alma, las alas, y en el caso del C, los dos labios, que comparando, digamos, a igualdad de espesor y altura, los labios le dan muchísima más rigidez a flexión y a flexotorsión y a todo, digamos. Esto básicamente sirve para poco y aquello sirve para mucho. Bueno, las medidas son las que están acá. Estas son alturas de alma, las medidas de la norma, ¿no? La de la Irañaz U205, que es la que los regula. Los espesores son esos. Y los radios de giro, hay un radio asociado a cada espesor. Bueno, y nada más. Esta medida, la medida de las alas y de los labios, es constante para todas las alturas de alma. El perfil tiene, que yo acá lo estaba tapando, puede tener perforaciones que sirven para pasar las instalaciones. Esta medida está normalizada, son 60 centímetros y esta es 30. Uno puede
comprarlo también sin perforaciones y perforarlo después de acuerdo a lo que tenga que pasar y tiene el perfil entero. Eso sería, digamos, pasarse como de rosca, es decir, yo quise tener todos los perfiles sin perforaciones y bueno, y cuando tengo que hacer una la hago. Y después está el otro que compra todos agujereados, todos absolutamente, por las dudas los compra. Y hay perfiles que, los que se usan por ejemplo en las cerchas, que no pueden tener nunca punch, porque después el punch cae en un nudo y ustedes no pueden hacer la unión. Y los de los entrepisos a veces como que no tiene sentido, porque uno puede resolver el pasaje de las cañerías yendo paralelo a las vigas y no tiene tanta necesidad de tenerlas todas perforadas, y siempre se corre el riesgo de que la perforación quede cortada en el apoyo y bueno, y ahí uno tendría un problema porque el perfil cabecea directamente. Si le falta alma en el apoyo, no puede pasar el corte y si no sirve para nada. Y eso uno lo ve en todas las obras. El tipo que compró punch para todos lados, seguro que lo cortó después, ¿no? Así que es algo para tener presente. Bueno, estos son otros que también forman parte de la norma, pero que yo no los usé jamás en mi vida. Sé que es el Omega. A veces se puede llegar a usar como correa de techo para separar la chapa, armar canaletas, para ese tipo de cosas, pero no se usan mucho. Bueno, en este dibujito, que no lo tienen que tomar como muy fiel a nada, pero nos va a dar una idea de todo lo que vamos a ir hablando. Bueno, ahí está la fundación, los paneles, el entrepiso, el otro piso y la cubierta. Dentro de los paneles se ven las riostras. Las riostras llevan bloqueos. Aquí vemos los dinteles, que acá ven, por ejemplo, hasta en el dibujito le hicieron agujero, ¿no? Es decir, tomaron los perfiles del dintel con perforación. Lo de la cercha, por suerte, en el dibujito están enteros. Y los del entrepiso, fíjense que también tienen. Pero bueno, es como cuando corre la voz, la gente piensa que estás comprando bárbaro, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco más cada parte de la estructura, y después vemos cómo funciona y cómo podemos hacer para calcularla, para predimensionar. Bueno, un concepto, voy muy rápido yo, está perfecto, bueno. Un concepto así fundamental es el de la alineación de los elementos que forman las distintas partes de las estructuras. Este módulo se tiene que ir respetando, así yo no tengo saltos con las cargas, no tengo apeos, digamos, es decir, eso hay que tratar de ser muy prolijo. Con los paneles en realidad es difícil perder el módulo, ¿no? Porque si uno los hizo, digamos, en un taller o alguien los dibujó y después los hicieron, seguro que le van a quedar los dos con el mismo módulo. Uno que pierde siempre el módulo es el entrepiso, porque cuando se hace el montaje de los paneles, el que está a cargo de la obra queda tan contento que se va y no vuelve más, ¿no? Y entonces después al otro día los operarios, que están contentísimos también, dicen, che, vamos a darle con el entrepiso, y arrancan de cualquier lado porque no miran el plano, el que está a cargo de la obra no está, y bueno, y es algo que uno lo ve, digamos, ve que este perfil está por acá, sí, los ve corridos, y bueno, y después es una complicación porque hay que adintelar el panel para lograr la transmisión de las cargas. Bueno, hay dos medidas, digamos, que se usan para el módulo, que es 40 y 60 centímetros. Esas medidas están relacionadas con el tamaño de las placas que tenemos en el mercado, y con lo que pueden resistir las placas para la carga que estén tomando. Por ejemplo, un diafragma horizontal, que sería un entrepiso,
bueno, tiene una luz máxima y va a tener una deformación, y si yo la aumento y la sigo aumentando, bueno, seguramente me voy a pasar deformación, no lo romperé, pero seguro que me queda así estilo elástico, ¿no? Y con los verticales, los revestimientos verticales, pasa exactamente lo mismo. El exterior puede quedar sobrepasado por la carga de viento, y el interior puede quedar como suelto, digamos, que si uno le puso un montante acá y el otro a los 80 centímetros o a los 70 o no sé, al número que les pareció, la placa queda mal. Así como esto está planteado, no veo una solera, el perfil PGC, la otra solera, acá habrá un tornillo de vinculación, uno de este lado, uno del otro lado. Si yo quisiera que ese panel se transforme en un paralelogramo, lo logro sin ningún problema, ¿no? Porque cada tornillito me funciona como de una articulación. Es decir, que el panel así solo no puede estar jamás, digamos. Es decir, ustedes nunca tendrían que ver esta foto de una obra, ¿sí? Porque esto es inestable, digamos. Ante cualquier movimiento horizontal, una pequeñísima carga se caería como un dominó, ¿sí? Después vamos a ver qué hacemos para que eso no pase, digamos, ¿no? La más de tenerlo. Podemos poner a alguien que lo sostenga y... No, lo que uno hace cuando empieza el montaje es los va apuntalando, ¿no? ¿Sí? Y después, bueno, a la hora de que se van poniendo placas y otros elementos, esos apuntalamientos se puede ir sacando. Esa sería la manera de irlo teniendo, digamos, en el interino. Bueno, para las cargas verticales me imagino que ustedes no se harán, no les resultará tan intrigante cómo funciona este sistema, ¿no? Es decir, las cargas se van a transmitir respetando el módulo de un elemento de la estructura al inmediato inferior. De la cubierta pasarán a los paneles, de ahí al entrepiso, del entrepiso al piso siguiente, así hasta llegar a la fundación. Es decir, que el viaje de cargas verticales, digamos, es obvio, ¿sí? No tiene ninguna... Ahora, el de las cargas horizontales por ahí no es tan obvio. Yo pienso que para ustedes es obvio también, pero por ahí para todos no. Cuando tenemos una carga horizontal actuando en una cara cualquiera de una construcción de steel, y también en cualquier construcción, vamos a tener el viento, ¿no?, trabajando sobre cualquier cara. Lo que va a hacer el panel es funcionar como si fuera una viga simplemente apoyada, pero vertical, ¿sí? Y transmitirá mitad de la carga a la fundación y la otra mitad arriba, siempre y cuando yo vincule el montante a la fundación, ¿sí?, y vincule el montante a este plano de rigidez que tengo acá, ¿sí? Si se dan esas dos condiciones, esto va a pasar a ser esto. Ahora, si yo no puse nada acá abajo, porque qué sé yo, me pareció que no hacía falta, bueno, esta reacción no pasa jamás, digamos, ¿sí? Es decir, esto no sucedería. Bueno, una vez que las cargas están acá, se quedaron en la fundación, terminó mi problema. Estas, a través del plano de rigidez de la cubierta, irán a parar a los paneles que les son paralelos, a los dos exteriores que haya y a todos los interiores. Y finalmente, a través del panel, ya sea por el diafragma o por las cruces, que después vemos cómo se van a poner, van a ir a parar a la fundación. Ese es el sistema es la manera como que usan estas estructuras, digamos, para... Otra carga horizontal que podría ser la de sismo tendría un análisis similar, digamos, ¿sí? Estaría funcionando en todo el volumen, porque el sismo actúa simultáneamente en toda la estructura, no en una cara, digamos, sino en toda, y bueno, y trabajará de la misma forma, siempre se moverá por planos horizontales hasta encontrar los elementos verticales de rigidez. Bueno, de las fundaciones no hay mucho para decir.
Las fundaciones del steel son las mismas que las de cualquier otra estructura, es decir, están mandadas por el terreno, es decir, si uno tiene un terreno con buena capacidad portante superficial, podrá tener una fundación superficial, y si ese terreno bueno está más abajo, habrá fundaciones, no sé, pilotes, lo que sea. Es decir, las fundaciones son como las de cualquier cosa. Ahora, la única, de cualquier casa, mejor dicho, la única diferencia es que como esto pesa muchísimo menos que una casa tradicional, la fundación tiene una solicitación mucho menor. Es decir, nos va a salir más barata, ¿sí? Es tan liviana que puede llegar a desprenderse de la fundación. Bueno, vamos a ver un poco el panel. Este es un panel que no tiene ningún vano, es un panel fácil, digamos, que bueno, tendrá que lidiar con las cargas horizontales que haya en la estructura, las cargas verticales que haya encima de él. Bueno, tomará todas las cargas que encuentre, ya sea verticales o horizontales, y las tiene que mandar a la fundación. Después vemos cómo mandan las horizontales, digo, cómo funcionan las cruces y los diafragmas, porque la vertical ya lo vemos. Bueno, si tuviéramos una ventana para colocar, ya las cosas cambian porque necesito poner un dintel, ¿sí? Bueno, hay bueno, acá hay una serie de nombres, ¿no? Dintel es obviamente la viga, las piecitas cortas arriba y abajo del vano son los cripples, y las dos jambas, digamos, del vano se llaman jacks. Cada una de las piezas, y el conjunto se llama king, como rey, digamos. Bueno, ahora miramos un poco mejor. Hay una forma así práctica, que es, si uno tiene con el vano, uno interrumpe una cantidad de perfiles, ¿sí? Lo que hace es dividirlos por dos y ponerlos a cada lado, salvo que sean impares, ahí le agregan uno. Eso sería, digamos, para los arquitectos, ¿sí? Ese es algo que hace el arquitecto, dice, che, ¿cuántos pongo? La mitad para cada lado. Nosotros podemos calcular cuánto va a ir para cada lado, ¿sí? Es decir, podemos hacer la cuenta y ver. Ahora, si no tenemos ganas de hacer la cuenta, hacemos esto. La cantidad que saqué, mitad por un lado, mitad para el otro, ¿entendieron? Sí. Pero obviamente se puede dimensionar ese conjuntito king, porque tiene una carga de viento, digamos, actuando parte del vano, y es decir, en un área así, de la mitad del vano y la mitad hasta el otro montante del panel, y una carga que es la reacción del dintel, es decir, una pieza flexo comprimida se puede calcular, y uno dice, necesito 2, 8, 25, es decir, no hace falta seguir la regla, pero esta es práctica cuando uno está apurado, digamos, ¿sí? Y obviamente no está mal, digamos. A lo sumo uno podría estar poniendo un perfilito de más. Bueno, esa pieza king, que estaba formada por esos otros jacks, se arman como ustedes la ven ahí, siempre tratando de unir dos perfiles, los dos primeros, digamos, alma con alma, y este lugar será ocupado después por el dintel. Es decir, que si yo agrego uno más, lo ponemos como está acá, y si agregara dos más, formo otro doble más, es decir, vuelvo a unir, como ven abajo, los vuelven a unir para que formen una pieza simétrica. Y la ventaja de hacer eso es que esa pieza simétrica tiene una diferencia de resistencia con la de dos piezas sueltas, ¿sí? Entonces por eso les conviene, todas las veces que
que tengan perfiles dando vuelta, como quien diría, es formar un doble y obtener una pieza con más robustez, digamos, ¿sí? Bueno, estas son dos maneras de armar el lintel, que son, digamos, a gusto del consumidor. Uno puede hacer una o la otra, si las dos están bien. Bueno, los paneles obviamente se encuentran dentro de la estructura. Uno va a tener encuentros de las esquinas, digamos, de las esquinas de la casa, y después encuentros interiores donde salgan paneles perpendiculares, o por ejemplo donde se crucen paneles, como se ve ahí. La disposición esta de las piezas responde al emplacado, digamos. Uno siempre tendría que encontrar un ala para poder agarrar la placa, ¿sí? Cualquier otro invento no lo hagan porque ya está, digamos, como pensado. Bueno, la unión entre las piezas tiene que ser, digamos, esmerada y prolija. Es decir, no es que acá tiran un tornillito y son a dormir. Hay que hacer una unión que asegure que esto forme una pared con una cierta continuidad, digamos, ¿sí? Va a ser una articulación de todas maneras, nunca voy a lograr que se empotre la esquina, pero no tiene que estar, digamos, como suelta. Bueno, este es un encuentro de una pared que sale perpendicular. Acá lo ven, ¿no? Uno tiene este panel, le pone esta pieza así que se llama triple, y cuando viene con lo atornilla desde acá o desde el otro lado, así como les quede más cómodo, digamos, ¿sí? O siempre van a encontrar una manera de atornillar todo. Ustedes piensen que tienen este caso, ¿sí? Este es un panel y vienen estos dos. Este obviamente no me permite meterme de este lado para atornillar por acá. Y supongan que uno de estos, cualquiera, ya tiene el siguiente montante muy cerca de la unión, entonces tampoco puedo poner de acá para allá. Lo que se suele hacer es sacarla, esta pieza, unirla acá y después arrimar el panel, ¿sí? La pregunta sería, ¿cómo hacemos para pasar el caño de instalación de agua, por ejemplo, en las esquinas? Y bueno, en ese lugar se cortará esto, pero no van a cortar todo en todos lados, qué sé yo. Cortan con un círculo, con la medida que les resulte cómoda para poder pasar. Porque después también esa es otra cosa que es lindo ir a ver a las obras, ¿no? Hay obras en las que hay un grupo o una empresa que hace el montaje de la estructura y después el propietario o quien sea contrata a otra para que haga las instalaciones. Y ese es como las termitas, viene y destruye todo el tipo, agarra la moladora y corta todo. Es decir, yo no sé, una vez había visto uno que había cortado el montante así de este lado para que la cajita de luz le quedara encajada contra... Bueno, es decir, claro, porque la gente, los instaladores no tienen ni idea, digamos, y lo confunden a esto con el drywall, ¿no? Entonces piensan que pueden cortar todo. Eso, sí, yo he visto esquinas destrozadas así también, que pasaron la moladora, que no es... Bueno, pero son, digamos, cosas a estar en el lugar. Hay que enseñarlo, digamos, al instalador, y ya después, cuando aprendió, no lo hace más, digamos, pero no hay nunca que dejarle piedra libre, porque seguramente va a ser lo más fácil, que es cortar todo. Bueno, un pequeño destrozo como ese, cortar parte de acá del ala y del labio, se puede hacer porque es solo una parte, digamos, no, salvo que en esa esquina haya justo que esté funcionando como columna de algo que yo tenga, pero lo veo difícil, ¿no? Que tendría que haber un vano, digamos, al lado de la esquina,
y como para que ahí hubiera una carga de dintel, pero ya si hay un vano no voy a estar pasando un caño, así que, es decir, no, pueden cortarla, la esquina seguro que la pueden cortar. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo hacemos para que no se caiga el panel, para que no, mejor dicho, para que no se deforme, porque caerse en realidad le costaría un poco, ¿no? Otra cosa que pueden hacer es, ahora cuando hagamos el corte, es hacer esto, ¿no? Ponerlos acá uno dentro del otro. Bueno, alguien con fuerza lo da vuelta y lo acomoda. Y tratar de girarlo así, van a ver que tampoco es tan fácil, como imagínense que está atornillado, es decir, va a tener un movimiento, pero no va a ser que se va a correr. No, tienen que ponerlo al revés y girarlo. Ahí está. Es decir, cuando uno trata de hacer este movimiento, bueno, hay un movimiento, pero cuando esté el tornillo, esté la solera de arriba, esté todo el conjunto armado, esto va a tener un pequeño movimiento, digamos, pero no lo tiene que tener, ¿no? El punto es que lo tenemos que parar. Bueno, para detenerlo se usan o las cruces de San Andrés o los diafragmas de rigidización. Bueno, como diafragma nosotros usamos el multilaminado fenólico y el OSB, que son, digamos, placas, no sé si las conocen, son placas hechas con maderas. El OSB son trocitos de maderas, ¿sí? Embebidos con pegamento fenólico, y el multilaminado es algo parecido al terciado, ¿sí? A las maderitas de terciado, solo que más gruesas. Y cada capita tiene un determinado espesor. Digamos, el fenólico es algo, si uno lo quiere cortar o lo quiere perforar, digamos, hacer un agujerito, o si cuando lo quieren atornillar, no es blando, digamos, no es tan sencillo. Bueno, ¿cómo funciona el diafragma? Yo tengo mi panel. Supongan que es un panel que mide 1,20 por 2,40, justo la medida de una placa de OSB. Creo que vienen de esa medida. Me parece que el OSB mide 2,44, 1,22. Sí. Viene con una trampa ese. Se ve que, bueno, debe ser que viene de otro país o con una máquina que viene de otro país. Bueno, el punto es que la gente lo recortará, supongo yo. No sé. Bueno, y agarro ese panelito que yo tenía de 1,20 por 2,40 y le pongo la placa y bueno, y si miro efectivamente que ya ese movimiento no lo puede tener más. Entonces es como que el panel se apoya sobre el diafragma, por decirlo de una manera, ¿sí? El diafragma es el que le impide ese giro, ¿sí? Es el que conserva los montantes verticales y a las soleras horizontales, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber una transmisión de carga entre ese diafragma y el panel a través, obviamente, de los tornillos que uno ponga para fijar la placa. Como se podrá imaginar, si yo pongo muchos tornillos, voy a transmitir mucha carga, y si pongo pocos, voy a transmitir poquita. Si pongo tornillos chiquitos, transmitiré también una carga, y si pongo más grandes, será otra. Si la placa tiene cierto módulo de elasticidad y densidad y humedad y qué sé yo, es decir, ciertas características, también va a ser capaz de tomar una cantidad de carga, y si la placa es más blanda, ¿sí?, va a tomar otra. Entonces, en principio no hay una manera sencilla de saber cuánta carga el panel, de la carga horizontal hablo, cuánta pasa el panel al diafragma, ¿sí? La manera sería hacer un ensayo, es decir, agarrar ese, por ejemplo, que mide 1,20 por 2,40, ponerlo en una máquina que le ponga una carga horizontal y empezar a medirlo, a ver lo que pasa con los tornillos, por ejemplo, ¿sí? A ver cómo va respondiendo la placa, qué hace, cuándo se empiezan, digamos, los agujeros a agrandar y cuándo se rompen los tornillos, ¿sí? Entonces ahí yo, a través de ensayos, podría determinar qué capacidad de carga tiene esa placa en particular, la que yo ensayé, cuando le puse los tornillos que le puse en ese ensayo, ¿sí?, separados cada tanto en la cantidad que haya puesto. ¿Entienden?
sé cómo sería la historia. Cuando yo tengo en una estructura dos elementos de rigidez distintos, pero actuando al mismo tiempo, tengo esto, que la placa, digamos, a los efectos de cálculo sería esto, sería como un tabique empotrado. ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad va a tener acá fijaciones que le van a proveer un cierto empotramiento. Y por otro lado voy a tener vinculadas a través del entrepiso de la cubierta, la cruz de San Andrés, que la dibujo en ese pedacito porque voy a considerar una carga horizontal así. ¿Cuál de las dos para esta carga va a llevar más carga? ¿Qué opinan ustedes? ¿La placa, la cruz? ¿Cuál se va a deformar más de las dos? No, por eso se va a deformar la cruz y la placa va a tomar mucho más carga. No, la que se va a deformar más es la placa, porque la placa es una ménsula. Y la deformación de la ménsula era algo así. Y la deformación de esta va a ser, calculen un día, una cruz cualquiera y fíjense lo que le da. Por eso la carga parece estar perpendicular a la placa. Por eso No, van las dos colineales. Uno tiene dentro de la estructura todas conviviendo y vinculadas, es decir, no es que está una delante de la otra, están en cualquier panel, digamos, pero están vinculadas por un plano de rigidez. ¿Sí? Y ese plano de rigidez va tirando cargas y donde encuentra algo, ese algo se la lleva. El que más inercia tiene es el que más se lleva, y el que más inercia tiene es el que menos se deforma, y el que menos se deforma es la cruz. Y cuando ustedes hacen esta cuenta, que también es medio relativa, porque a esto uno le tiene que poner el espesor está haciendo demasiadas suposiciones, digamos. Bueno, el reparto es 80-20. Cosa así, más o menos. Es decir, que el diafragma se lleva absolutamente nada. Es decir, que ustedes tranquilamente pueden considerar que le están poniendo para sostener el Tiger. No le están poniendo para sostener el Tiger, lo ponen para mantener el panel en su plano, pero como nosotros no tenemos datos de ensayo como para poder, digamos, evaluarlo, qué carga toma, ¿sí? Entonces, bueno, estamos como en el aire. Entonces, si no tenemos esos datos y haciendo así una cuentita casera, digamos, vemos que el pobre más bien está de adorno, bueno, lo lógico sería decir, bueno, se llevará un 10% de la carga horizontal y dimensiono con el 90 las cruces y me quedo totalmente tranquilo, digamos, ¿sí? Es decir, bueno, es lo que yo hago. Ustedes, por supuesto, pueden hacer lo que les parezca mejor, pero... Es decir, yo no confío, y menos en lugares donde hay sismos, no confío que los diafragmas de rigidización se van a llevar grandes partes de la carga horizontal. Es decir, o llevan algo muy chiquito o no se llevan nada, para mis cálculos. Pero obviamente cada uno dimensiona como le parece mejor. Bueno, la cruz se tiene que poner sí o sí. Sí, yo diría, sobre todo en lugares donde hay cargas horizontales grandes, sino una zona de fuertes vientos, no es el caso de Córdoba, pero por ejemplo si fuesen, ¿cómo se llaman? Comodoro Rivadavia, que el viento es feroz, realmente muy grande el viento ahí, bajo esto, ¿no? Porque le quedó medio como de bandera, bueno, ahí es como que yo diría pongan una cruz, en un viento grande lo tendrían que hacer. Y supongan que estuvieran calculando en San Juan, donde hay un sismo enorme, digamos, la carga del sismo de San Juan es gigante, la de Mendoza también. Y si yo ahí las pondría sí o sí, las pondría para el 100% de la carga horizontal. En otros lugares de cargas horizontales menores, no sé, o donde no haya sismo, uno podría llegar a evaluar no ponerlas, que de hecho hay muchas casas que no tienen puestas y ahí están, digamos, así que... ¿Cómo se materializa la cruz de San Andrés? Con flejes. ¿Con qué se materializan las cruces de San Andrés? Con flejes. Ahora seguimos hablando de las cruces.
En las estructuras de acero laminado, las cruces son PGUs, perdón, perfiles UPN, ¿sí? Son siempre cosas gigantes, o hermosos tensores, ¿sí? En las nuestras son un flejecito, son un fleje. No, porque no tenemos lugar donde ponerla la cruz de San Andrés, si no hay espacio. ¿Dónde vamos a poner? Es decir, tiene que ir como paralela al panel y ocupar lo menos posible para no, digamos, no comprometer el emplacado y no hacer de la pared. Yo no quisiera hacer una cruz, digamos, y quedarse contento desde el punto de vista de su funcionamiento y capacidad de carga. Tal vez lo piola sería hacerle un panelcito paralelo, como esos paneles que se hacen, esos que llaman media pared, esa cosa, hacerle como una parecita paralela y quedó la cruz atrás y ocupó el lugar que tenía que ocupar. Pero la cruz molesta en la estructura, la verdad es que molesta. Pero bueno, no tenemos mucha posibilidad. Bueno, otras cositas más del diafragma. Todas estas condiciones están acá de las juntas verticales de fachada, de la C en torno a los vanos. Eso es fundamental, digamos, en los diafragmas estos. Sobre todo la del tema de los vanos, porque si, lo que uno a veces se tienta es llegar con una placa al borde del vano y empezar con otra placa encima del vano, ¿sí? Y a uno le queda en la esquina, bueno, un lugar donde después, si hacen algún revestimiento, por ejemplo, de esos que son revocados, se va a fisurar seguro. Ahí van a tener una fisura que le va a quedar hermosa para toda la vida. Bueno, esa es una prueba de que la placa funciona, digamos, ¿sí? Que toma carga, que se mueve, que trabaja. Y otra prueba de que hay que ponerlo haciendo como una C, ¿entienden? Es decir, tomar la placa, hacerle un corte y ponerla contra el vano. Es decir, que la unión quede encima del vano. Bueno, respecto de las cruces, acá está lo que vos me preguntabas, está la indicación de que son flejes. Ahí se ve, el fleje va colocado con cartelas para unirlo al montante y a la solera. Y bueno, después está esa frase que, bueno, en rigor, de verdad, es así el tema. Lo lógico sería poner una cruz de cada lado del panel, es decir, duplicarla la cruz, para que la carga, digamos, horizontal que viene por la solera del panel se divida en dos y vaya a cada cruz. Bueno, como acá el señor nos podrá decir que es complicado poner una cruz. Bueno, es complicado. Bueno, entonces si podemos poner una en vez de dos, realmente ya por lo menos estamos resolviendo una parte del problema. Si se puede poner de afuera, yo creo que siempre mejor, porque la placa de yeso debe quedar con un globo a la altura de la cruz y debe quedar realmente mal. Es decir, yo las pongo siempre que puedo del lado de afuera y una sola. Y como los clientes están contentos de que tienen menos problemas, ninguno se opone. Pero, digamos, el rigor científico diría eso. Tiene que ir una de cada lado. Pero bueno, también va el criterio de cada uno. Bueno, respecto del ángulo, ese es un ángulo que... en realidad el mejor ángulo sería 45 o más, ¿no? Porque uno dice, bueno, si es 45, la horizontal es justo a la vertical, ¿sí? En el reparto de cargas, digamos, en el par que hace la horizontal con las dos verticales. Y si el ancho de la cruz es igual al alto, la carga horizontal que viene va a ser la misma en vertical en el anclaje. Es decir que... Y en la medida que yo la haga más ancha, voy achicando la carga del anclaje, que es algo que es interesante tener en la obra, pues nadie quiere tener en la obra un anclaje para 5 toneladas, por ejemplo. ¿Sí? Y una fundación que pueda tomar el par hecho por... No. Si yo... miremos el de costado. Acá está la solera, acá está el panel y acá está la fabulosa placa. Y yo pongo la cruz de este lado.
y tengo acá una carguita que vendría así, ¿no? O al revés. Sí. Bueno, si este respecto de este toma poco, va a seguir pasando siempre, esté acá, esté más allá, esté donde esté, va a pasar siempre ese reparto. Es decir, ¿qué importa que esté uno al lado del otro? No. La verdad es que no. Es decir, si uno va a confiar que la rigización la da esta placa, está perfecto. Es decir, uno asume que la tomó y bueno, pero es su decisión. ¿Sí? Y otra cosa es, esto es real y concreto, es una cuenta 2 más 2 y le da que toma dónde está la carga, y acá es una lotería. ¿Y cuánto habrá tomado? ¿Cuánto se me habrá ido por ahí? ¿Qué sé yo? No, sinceramente no le veo el caso práctico de querer reemplazar cruces por esto. La verdad que yo no lo veo, pero es factible. La cruz va a funcionar así: la carga H por una altura A, B, y va a dar una carga B y menos B, digamos, que de un lado tracciona y del otro lado comprime, ¿sí? En la medida que B sea, perdón, que este sería el ancho A, y será H por B igual a A por B corta, ¿sí? Esa sería la cuenta. Es decir, que ustedes, conocida la geometría de la cruz, pueden saber cuál va a ser el anclaje. El punto es que si yo dije, bueno, no, pongo pocas cruces o chiquititas, y acá me queda un valor grande, por ejemplo 5 toneladas, que podría ser tranquilamente, yo tendría que tener en la fundación una viga que sea capaz de tomar ese par, que me dan las 5 toneladas por los A metros, ¿sí? Decir, qué sé yo, esto no es nada, digamos, para la viga no es gran problema, pero tiene que tomarlo, digamos, ¿sí? Es decir, que lo ideal es poner muchas cruces y que cada una lleve una carga chiquita. Si este número es chiquito, el anclaje que compran es chiquito, el fleje que ponen es chiquito, digamos, y lo hacen muchas veces. Y bueno, y muchas veces la placa va a quedar mal, pero bueno, no podemos tener todo, digamos, ¿sí? Después está el tema de las ventanas. Yo no en todos los muros de una casa uno puede poner cruces, porque siempre va a haber vanos, qué sé yo, hay casas que tienen muchísimos vanos. Entonces lo más común que pasa en cualquier casa es que uno pueda poner cruces chiquitas. Yo en general, cuando puedo poner alguna de 1,60 m, hago una fiesta, pero casi siempre son de 1,20 m y ya sí que quedan bien, qué sé yo, las cargas son siempre discretas, se van, digamos, como repartiendo, pero bueno, eso es algo, digamos, que cada uno va haciendo en su proyecto, digamos, ¿no? Sí. Los anclajes, por ejemplo, si ustedes voy a decir un nombre comercial porque es una empresa que tiene mucha información, digamos, a disposición del ingeniero siempre. Hilti, que la conocerán ustedes, es una empresa a la que uno va y le dice, yo tengo este problema, y ellos le salen con un montón de tablas y le dicen, bueno, elija su anclaje y si no nosotros lo ayudamos. Es decir, ellos proveen, por un lado, le dan a uno toda una lista de lo que tienen, que están más o menos separados por grupos, que para cargas medianas, moderadas, grandes. Y después está el lineamiento de calcularlo al anclaje de acuerdo a cómo sea el hormigón donde uno lo va a poner, y cuál es la distancia al borde, y si va a poner más de un anclaje seguido, cuál es la distancia entre anclajes. Todo es una serie de, que es un poco tedioso para ellos, incluso ellos mismos lo hacen. Sí. Bueno, el anclaje es como que uno, calculada esa carga B corta, ¿sí?, que será un número cualquiera, uno va y dice, yo quiero este anclaje, necesito tomar esa carga B de tracción más una carga H de corte, y tengo un hormigón del espesor de la platea que ustedes tengan,
que no sé, será la que ustedes hagan, y al borde estoy a lo que estén. Entonces yo le voy a decir, lleve este, que sirve para su caso. ¿Sí? Hasta ahí estaría terminado el tema del anclaje. Después lo segundo a calcular es la cartela, es decir, cuando yo tengo H y B, calcular la diagonal es el teorema de Pitágoras, que eso aprendimos en primer y inferior nosotros. Es muy sencillo, digamos, ¿sí? Uno saca la tracción en el fleje y con esa tracción dimensiona el fleje, siempre tratando de que sea un espesor chico, es decir, no pongan un fleje de 2,5 milímetros, porque a la hora de emplacarlo, ustedes piensen todos los espesores que suman, está la cartera, el fleje, la cabeza del tornillo, es decir, traten de que el fleje sea delgado, pero no de 0,9. 0,9 es un espesor para tratar de evitar. 1,25 es piola. Y lo van agrandando en ancho hasta que les dé. Es decir, así dimensionarán el fleje. Bueno, la cantidad de tornillos que van, como se ve acá en el dibujito bueno, también se puede calcular por la capacidad eligen, qué sé yo, tornillo calibre 10, por ejemplo, y dicen, tengo tantos kilos, cada calibre 10 toma tantos kilos de corte, hablo siempre, y saqué la cantidad de tornillos. Poner en 2 hileras o en una hilera modifica el fleje, ¿no? Es decir, cuando yo dimensiono el fleje ya estoy teniendo en cuenta cuántas hileras voy a poner, porque son secciones que le descuento si no es piedra libre acá. Si yo dimensiono el fleje para poner 2 hileras o una o las que sean, ¿sí? Es decir, que todo sale de un número, es decir, nosotros no tenemos ese problema, nosotros podemos hacer 1.000.000 de cuentas, para eso nos formaron en la facultad. Es decir, no tendríamos que tener problema. Esta cantidad de tornillos va a ser la que toma la carga H, ¿sí? Y esa cantidad de tornillos es la que toma la carga B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. La carga B, en general, B es más grande que H, porque como la cruz las que yo uso, ustedes pueden hacer otras, si la hacen más cuadrada, obviamente la cantidad de van a ser igual, pero como yo las hago compactas, ya les digo 1,20, siempre tengo más allá que acá. El punto es, cuando yo quiero pasar esa carga B del montante a la solera, supongan yo digo, bueno, sobre la solera pongo el anclaje y tengo que pasar la carga del montante a la solera para que llegue al anclaje, y tengo un cuadradito de 4×3 que es lo que se cruza, y no sé cómo voy a hacer para poner muchos tornillos ahí. Entonces lo que se usa es esa escuadra tipo Simpson. Simpson es esa marca de elementos de paracubiertas, creo que eran originalmente, que es de Estados Unidos, y acá ya quedó bautizada así, escuadra tipo Simpson. Allá hay alguien que quiera hacer una pregunta y yo leo esta, a ver, en tanto. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? La pregunta, siguiendo lo que había preguntado el ingeniero recién, Sí. los lineamientos para el cálculo de este tipo de estructuras aquí en la Argentina están regulados por el CIRSOC 308. El 303. 303. Sí. El CIRSOC habla de perfiles con tensiones de fluencia no menores a 250 megapascales. Sí, tampoco tenemos. La pregunta es Sí. esa. Cuando uno compra un acero, Uno dice por ejemplo. cuando uno compra un acero, una cinta retorsionado, Sí, está la estampa que dice este es un acero 4200. ADN 420. Sí. En este tipo de perfilería, Sí. No ¿existe? lo ponen porque les da vergüenza. O sea que podemos estar con perfiles que tengan tensiones. Cuando uno habla con alguien ahí en confidencia, dice, no, podemos llegar a tener 2500, sí, pero tienen que hacer un ensayo. Ellos siempre dicen el mismo canto de sirena, haced el ensayo. Bueno, y sí, obvio, uno claro, puede ir a hacer el ensayo y dice, sí, tengo tal chapa. Y estará toda la variación y la aleatoriedad, qué sé yo. Bueno, entonces dicen que hay partidas de ellos que dan 250, pero que el promedio es 230. Yo calculo con 230
y no sé lo que dice el CIRSOC de cuál es el óptimo, pero no lo tenemos nosotros, lamentablemente. El IAS recomendaba el 280, que hace unos cuantos años lo teníamos y después... eso es cómico en la Argentina, ¿no? Es decir, se puede hacer un acero bueno para la barra del hormigón, es un acero excelente, y no se puede hacer otros aceros, digamos. Después cuando hacen los laminados también lo hacen todo con basura. Bueno, los laminados no, hay 260, hay tensiones mejores, mejores, pero tampoco son, digamos, fabulosas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué hacemos para que el panel, digamos, rinda más el perfil del panel, ¿no? Los perfiles, como son secciones asimétricas, tienen una posibilidad de tener pandeo ese lateral torsional, ese odioso que uno no, que a todos nos disgustaba, digamos, cuando estudiábamos, o por lo menos a mí. Y bueno, y lo tienen, ¿qué va a hacer? Entonces, una posibilidad, digamos, de mejorarle su luz de pandeo en el eje malo, digamos, en el más débil, es poniendo un fleje a determinadas distancias. Bueno, uno dice, ¿a qué distancia? Bueno, a la que surja de cálculo. La distancia mínima es la que hace que el perfil obtenga su resistencia máxima. Es decir, que yo cuando llegué a esa distancia, ya por más que siga achicando, no voy a lograr más nada. Digamos, ya llegó a su límite el perfil. Esa distancia es más o menos 1 metro, depende, cada perfil tiene esa distancia óptima diferente, digamos, está asociada a su sección, espesor, todo eso. Pero bueno, hay que ver porque hay partes, digamos, de la estructura que tienen una solicitación, partes tienen otras, así que por ahí no siempre van a tener que poner, yo le diría que más bien nunca van a tener que poner tantos perfiles, tantas riostras. Yo en general pongo una. En esos casos de viento de mucho compromiso, tal vez 2. En la altura le hablo de alturas normales, ¿no? De 270. Esas cosas. En una altura más grande puede ser que haya que poner más. Bueno, ¿esto cómo funciona? Impide que el perfil gire, ¿sí? Al estar puesto uno de cada lado, lo que estaría haciendo es darle cortando la luz de pandeo del eje débil, del eje fuerte, y se entera, ¿sí? El eje fuerte puede moverse para acá tranquilamente porque el fleje no puede hacer nada. Pero en el otro eje sí. Si yo tirara del fleje, lo que voy a hacer es torcerlas a todos los montantes juntos, ¿sí? Los giraría a todos. ¿Se lo imaginan? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es inmovilizar 2 perfiles consecutivos de modo tal de que el fleje inmovilice a todo lo demás. Es decir, si hay 2 montantes que están quietos entre sí, porque por ejemplo le puse una pieza sólida, que sería esto que está acá, que es el bloqueo, ya los demás no pueden moverse porque están ligados por el fleje, ¿sí? Esa sería la manera correcta de poner un fleje. Bueno, uno dice, ¿cuántos bloqueos en el fleje? Y bueno, si el fleje es muy largo, supongamos que es una pared muy, muy larga, habría que poner, no sé, en el medio, es decir, habría que ir viendo cómo va respondiendo el fleje, que no le queden tramos gigantes, digamos, larguísimos, porque bueno, primero que no le va a quedar muy tenso, y después que si tiene mucha longitud, seguro que se va a deformar y no me va a servir de nada, digamos, porque se va a seguir moviendo, digamos, ¿sí? Porque el fleje yo lo pude haber puesto más o menos bien, pero después se estiró y me quedó como suelto. Así que, es decir, la cantidad de bloqueo es a sentimiento. Eso sí, si ustedes lo van viendo, van poniendo el fleje y dicen, bueno, acá ya quedó muy flojo, ponerlo más, total es gratis. Esto es un pedacito de solera que siempre hay dando vuelta en la obra. Así que no es que van a gastar
nada del otro mundo. Y bueno, y las paredes largas también son raras, salvo las medianeras y eso. Bueno, los anclajes tenían bueno, una de las finalidades es esa, tomar las cargas de la Cruz de San Andrés. Otra era la que les conté cuando les mostraba el vientito sobre la pared, que era que había que tener en cada montante exterior un anclajecito chiquitito, no es nada del otro mundo, que lo agarre el panel y el montante a la solera. Esa carga uno tal vez la pueda poner un montante sí, uno no, y suponer que la solera haga como de viga horizontal entre... ¿Lo ven? ¿Les hago un dibujín? No. Bueno, pero son baratos, esos son muy baratos, se venden en cajas de a miles y se pueden poner fácilmente. Bueno, lo que yo necesito de los anclajes es que cubran todas las cargas horizontales y verticales de succión que tengo en la estructura. ¿Sí? Cuando yo me asegure de que todas las cargas están tenidas, fijé la construcción, es decir, ya no puede ni desplazarse, ni levantarse, ni volcar, ¿sí? Porque todas las acciones que van a tender a hacer esos movimientos están tomadas en algún anclaje, ¿sí? Para eso iría el anclaje. Es decir, ese truco de, ponerle uno en la esquina realmente no es muy práctico, digamos, ¿sí? Uno tiene que poner anclajes donde están las cargas, ¿sí? Esa sería la idea. Bueno, acá dice que hay varios tipos. El primero de todo es el del inserto. Yo diría que es el del incierto, ¿no? Porque uno está por hacer la platea y pone esa placa ahí para que quede metida dentro del hormigón y después vaya a saber Dios dónde quedó la placa esa, ¿sí? Respecto del panel que yo voy a poner arriba. Es decir, es muy difícil lograr que eso quede bien. Supongamos que yo esté pensando entre una cruz por ahí y bueno, después el anclaje ese me quedó en otro lado, corrido 3 centímetros y bueno, ya no lo logré, digamos. Así que yo ese no lo recomiendo. Aparte, yo nunca hice una platea, pero me imagino que esto debe ser difícil, de poner un anclaje y esperar que quede en el lugar que uno deseaba, digamos, ¿no? Bueno, después están los provisorios que son, tal vez, usted los usa, no los usa, perfecto. Son divertidísimos, ¿no? Pegando disparos. Bueno, después está el de expansión. Estos van, digamos, del provisorio, expansión en químico, van creciendo la capacidad de carga. El incierto puede tomar la carga que yo quiero que tome, porque es una chapa que se dimensiona, eso, digamos, ¿sí? Así que ese sirve para todo, para la supercarga, la carguita, para todo. Bueno, el de expansión es esta cosa acá maravillosa. Realmente son lindo de ver todo el detalle que tienen, qué sé yo, de cómo funcionan de maravilla, digamos, ¿sí? Estos toman cargas, digamos, discretas. Después están los químicos, que seguramente los conocerán, eso que se pone una ampolla, se hace un hueco grande, se pone una ampolla y después se pone la varilla que rompe la ampolla y se fija, así quedan fijados al hormigón. Y tienen una capacidad de carga muy importante. Esos son grandes. Bueno, acá está la fotito del Simpson, no sé quién era el que preguntaba. Cuando les decía que ahí en la cruz, donde estaba, que tienen toda esta cantidad de tornillos puestos acá, estos en vertical, tendrían que estar esos tornillos puestos acá, en el almita esta del Simpson, ¿sí? Bueno, y ahí abajo, por supuesto, va colocado el anclaje. Bueno, y acá tienen un dibujito del anclaje químico y su varilla roscada. Bueno. Usted dice que esos tornillos coinciden con la fijación de la cartela y no coinciden, es perpendicular.
no me doy Son los que cuenta. están internos A del ver, Simpson sí, y son los otros estos son- que yo veo acá dibujados, Sí. van a ser perpendiculares a lo del Simpson, ¿sí? Sí. Sí. Está bien. Sí. Sí. Lo que Sí. pasa generalmente hay que tener cuidado con los tornillos por el tema de que al introducir el otro anclaje se complica bastante Sí, la me zona. imagino, que son como un cuchillo. Ah. Bueno, pero yo creo que la secuencia de esto, supongo, ¿no? Será poner primero el Simpson con el anclaje. Empezar por ahí, digamos, está puesto el panel, venir a poner el Simpson suelto, tiro el Simpson contra el montante, pongo el anclaje y después armo todo lo demás. La que yo siempre recomiendo que agarren es la solera, la cartela a la solera, sin tocar el montante. Así si tienen que moverlo al panel, que es una cosa que se hace en la obra, es decir, uno hizo el panel que es un rectángulo perfecto y después uno va a la obra y la platea no es perfecta y uno necesita acomodarlo. Bueno, si está atornillada la cartela no lo muevo más el panel, ya está, no lo muevo. Entonces la cartela puesta, porque estos tornillitos de acá abajo ponerlos en la obra debe ser una lotería eso también, ¿no? Porque quedan tan contra la platea que no sé, tiene que ser una atornilladora que sea minúscula, así que no. Pero me parece que esa podría ser una secuencia, qué sé yo, pero yo supongo que uno va haciendo sus experiencias en la obra y lo va resolviendo como le resulta práctico y mejor. Pero sí es cierto, los tornillos pasan del otro lado y como tienen esa punta mecha, son un cuchillito, digamos, es decir, no es que uno va a ir ahí y pone todo fácil. Sí, si la cartela está fijada al montante, la colocación del Simpson podría... Es más, el Simpson se podría poner en el taller, eso podría ser. Es decir, cuando arman el panel, si arman el panel del taller, se podría fijar el Simpson ahí. Bueno, vimos todo esto. Bueno, vamos a ver un poco de entrepisos. Los entrepisos son forjados, ¿sí? Son vigas paralelas separadas en módulo que yo elegí para la estructura y vinculadas por un diafragma de rigización. Es decir, básicamente no tienen una gran diferencia con una bovedilla de las que se usaban hace mucho, ¿sí? O con un entrepiso de viguetas pretensadas, ¿sí? Es decir, son viguetas con algo que las vincula, que en el caso nuestro podría ser un multilaminado o otro tipo de entrepiso que ahora lo vamos a ver. Bueno, hay una serie de elementos acá en un entrepiso que son, bueno, las riostras, porque esto está flexionado, de lo único que se salva el entrepiso es de la compresión, digamos, ¿no? Es decir, está solo flexado. Pero bueno, puede ser que yo necesite arrostrarlo, todo dependerá de la luz que tenga, el entrepiso, ¿sí? La luz de apoyo, todo eso podrá ser que haga falta, podrá ser que no. Bueno, de la misma forma que habíamos visto en las paredes, ese fleje va a necesitar un bloqueo. Acá está dibujado un poco de más, el bloqueo también tendría que ser entre dos piezas consecutivas, con eso es suficiente. Y a mí me parece que es mejor poner el bloqueo de la misma altura que la viga del entrepiso, digamos. Me parece que es más óptimo en la inmovilización, digamos. Bueno, hasta ahí, digamos, es figurita repetida. Acá está dibujado el fleje de abajo. Yo entiendo que arriba después va, por ejemplo, el diafragma de rigización, que es el multilaminado, que suele ser tesos más grandes, de 18, 25, o una chapa, o sobre un OSB finito se pondrá hormigón, es decir, hay un diafragma importante arriba del entrepiso. Entonces, si las vigas están convenientemente fijadas a ese diafragma, podría llegar a ser que uno no necesitara tener fleje arriba, ¿sí? Yo recomiendo que lo pongan porque uno nunca sabe lo que pasen en las obras
Y no es nada, es un pedazo más de acero, entonces a mí me parece que está bien ponerlo arriba y abajo. Bueno, a ver. Bueno, este es un elemento nuevo, ¿cómo lo llaman acá? El stiffener, que es el rigidizador de apoyo. Digamos, las vigas de entrepiso suelen ser esbeltas, digamos, ¿sí? En general las almas son altas. Y cuando el cuando el perfil tiene una relación altura sobre espesor alta, grande, digamos, se apoya seguro en el apoyo, que es donde va a tener una carga concentrada. Entonces, con esta humilde piecita, que es un pedazo de PGC, que puede ser el mismo del panel, lo que uno hace es reforzar el alma de la viga del entrepiso, ¿sí? Bueno, esta, digamos, sería nuestro elemento nuevo en la estructura total. Bueno, y el diafragma de rigidización podrá ser el fenólico, el OSB o la chapa ondulada con hormigón arriba. El rigidizador va fijado al alma de la viga. Esa solera podría bien no estar, digamos, puede estar o puede no estar, digamos, eso también depende de, digamos, ayuda a que no vuelque el perfil, ¿no? Es decir, cuando yo tengo el perfil solo, digamos que no hay nada acá, está solo el perfil y el panel abajo, ¿sí? La posibilidad de que el perfil gire en el apoyo es 1, es decir, va a girar, digamos, porque no hay nada que lo frene. Cuando yo le ponga el panel arriba, bueno, seguramente algo va a impedir que gire, pero va a seguir girando, digamos, ¿no? Bueno, si yo pongo un hábil crucecito, angulito, que es el que ven acá, no sé si se nota bien, pero que hay como un pequeño ángulo, bueno, ya está, logré que no gire el perfil, ¿sí? Es decir, con una fijación del alma el perfil no gira más. Si a su vez le pongo el rigidizador de apoyo, no gira ni de casualidad. Y bueno, y si está la solera, bueno, tampoco va a girar, digamos, ¿sí? Pero bueno, esta solera es opcional, digamos, se puede poner o no, digamos, viene bien para cuando uno viene con las placas, qué sé yo, podría llegar a que la placa termine en la mitad de esa solera y que yo necesite hacer justo una hilera de tornillo, me quedaría en el aire. Entonces, bueno, pueden llegar a ponerla, es más, hay mucha gente que pone siempre eso. Después, bueno, si ustedes entran, no sé, a la página de Maciza, hay instructivos de la cantidad de tornillos para el OCB, bueno, para el fenólico va a ser más o menos lo mismo. Es decir, la recomendación es que el borde de la placa esté bien atornillado, es decir, los tornillos que se ponen, digamos, en los montantes que va encontrando intermedios, tienen un módulo, y los del borde tienen la mitad del módulo, ¿sí? Es decir, que el borde de la placa tiene que quedar bien atornillado, ahí hay que respetar, digamos, la distancia del tornillo al borde, la separación. Pero el alma tengo 40 milímetros arriba. Bueno, se pueden poner 2 almas ahí. Cuando yo haga, por ejemplo, es una posibilidad, cuando uno dice, bueno, yo voy emplacando desde acá para allá, bueno, en vez de empezar en la mitad del ala empiezo en el borde y le pongo ahí un perfilito extra, ¿sí? Que bueno, sí, puse un perfil extra, qué sé yo, pero tampoco es que estoy agregando tantos perfiles, y se puede hacer, y uno hace una unión más fácil de placas, porque estaría haciendo sobre 4 centímetros y no sobre 2, que ahí necesitan un cirujano para atornillar, alguien que tenga como buen pulso. Pero bueno, eso también es otra cosa que surge de trabajar uno en la obra, es decir, la gente dice, uy, acá encuentro un problema, empieza y ve, uy, este tornillo se fue para acá, este se fue. Bueno, entonces empiezan a uno a surgirle ideas, y los operarios tienen montones de ideas, así que, qué sé yo, siempre es bueno escuchar todas las campanas. Bueno, con los entrepisos se pueden hacer ménsulas, digamos, balcones, ahí acá lo ven, esto que va sobrevolando.
Y por supuesto vanos, es decir, para poner una escalera o lo que sea, una lucarna, no sé. Por supuesto habrá que hacer refuerzos. Así que de qué dependen los refuerzos, y de la luz que tenga cada viga que apoya el refuerzo y de la longitud, de la luz que tenga el refuerzo en sí. Y a su vez esta también es una viga reforzada que va a tomar esas cargas, digamos, de interrupción, ¿sí? Bueno, acá hay un entrepiso seco que yo les recomendaría que lo miren en la página del INCOSEA esto y lean bien todos los detalles de todas las cosas que van poniendo. Hay una banda que se pone acá que es para minimizar un poco este entrepiso es ruidoso, digamos, ¿no? El hecho así con solo la placa. Esto es para una casa de fin de semana, digamos, o para una vivienda humilde, digamos. Para una casa muy linda no va esto, digamos, habría que hacer el otro entrepiso. Bueno, y acá está el húmedo, donde, bueno, ven la chapa que hace de diafragma de rigidización. Acá encima de la chapa ponen un poliestireno expandido conformado, que tiene la formita de la chapa, y encima de eso un film y después ponen el hormigón. Sí, esto es una paquetería, la verdad. Esto es algo que queda muy bien, realmente queda muy bien. Después el solado que cada uno quiera tener, digamos. Y por supuesto siempre por debajo estará el cielo raso, ¿sí? Bueno, de las escaleras hay como un piedra libre con las escaleras. Se pueden hacer de todas las formas que uno ve acá. Es decir, acá vale la inspiración de cada uno. También se pueden hacer escaleras, digamos, que queden confinadas entre muros, es decir, hacen los muros y después van armando la escalera. También se pueden poner escaleras de madera, ¿sí? Se pueden poner escaleras hechas por un herrero con perfiles laminados, y yo le diría que hasta pueden poner una escalera de hormigón, que va a ser un poco odiosa, pero también lo podrían hacer. Digamos, decir, la escalera háganla como se le dé la gana, digamos, porque hay muchas maneras, digamos, más, menos trabajos, que quedan más o menos bien. Obviamente estas, la primera y la segunda, que tienen deben tener deben ser escaleras chiquitas, digamos, porque ponen la placa directamente sobre esas soleritas, así que la luz debe ser pequeña de esa escalera, pues si no, uno cada vez que pisa para subir será mucho movimiento, digamos. Y esta otra que ya usa un escalón que está armado, obviamente será una escalera más pomposa, digamos, ¿no? Una más grande. Bueno, de las cubiertas hay un poco más para decir. Bueno, de las cubiertas así aguas, digamos, siempre van a estar formadas por reticulados. Siempre se hacen así, es decir, poniendo el perfil en la peor inercia, digamos, porque no tenemos otra manera de hacerlo. Yo he visto en algunos lugares que usan perfiles U, ¿sí? Puestos así, ¿no? ¿Sí? Como de cordón, y usan las diagonales y los montantes encajados en ese hilo, en un tornillito chiquitito. Bueno, son maneras, digamos. Yo le diría que no hagan eso porque no van a ir a ningún lado con eso. Pero bueno, hay de todo, digamos, ¿no? La única ventaja que tiene es que el perfil, al estar, digamos, inclinado, está puesto en su mejor inercia. Para la luz de pandeo grande está puesto en su mejor inercia. Acá está puesto justo al revés. Es decir, al estar puesta el alma vertical, la luz de pandeo para el eje vertical es la distancia entre nudos, es decir, que pasa a ser nada. Y la luz de pandeo para el eje débil es de la cumbrera al apoyo, es decir, gigante, es decir, estamos realmente mal. Bueno, para evitar esa luz de pandeo del eje débil tan grande, lo que se hace es arriostrar los nudos. Si yo le pongo una arriostra en los nudos, bueno, ahí sí corté la luz de pandeo débil,
la corté a los nudos que arrostre. Si arrostro todo, será para todo, y si arrostro, qué sé yo, uno sí, uno no, ¿sí? Es decir, surgirá del cálculo. Bueno, esta riostra siempre es es algo sólido, digamos, ya no es un fleque, es algo con forma. Como ven acá, parecería que es esta que está puesta ahí es la riostra, y esta que está puesta acá es otra riostra. Será un PGU, un perfil que pueda tomar compresión, ¿sí? Bueno, y como siempre, entre dos cerchas cualesquiera tiene que haber un bloqueo, que en general acá se hace como en una cruz. Si yo arriostré nudos de arriba y nudos de abajo, bueno, voy de la riostra de arriba a la de abajo haciendo como una pequeña cruz, siempre con perfiles conformados, acá no con flejes. Bueno, y entonces ahí saco secciones realmente humildes. Todas estas secciones pueden ser 100 o pueden ser incluso 70. La de los cordones en general no, pero dependerá de la luz de apoyo. Pero la de diagonales y montantes no hay perfil más chico, sino uno podría poner alguno más chico. Bueno, ese es un arriostramiento fundamental en las cubiertas, es fundamental. Después está el arriostramiento en el plano del faldón, que va a estar dado, yo le diría, por el sustrato acá. Acá, el sustrato de una cubierta es el que más se mantiene en una casa. Es decir, bueno, y si no, se tendrían que cruzar un par de flejes. Pero bueno, entre el diafragma y la chapa que se ponga arriba, pues en general todos los techos son de chapa, es como una moda, ¿no? No sé si acá en Córdoba pasa, en Buenos Aires, no sé, hace 20 años atrás todos los techos eran de tejas, eran francesa, colonial, portuguesa, qué sé yo, y después fueron desapareciendo, y ahora si uno ve un techo de tejas es una mosca blanca, digamos, ¿no? Toda la gente usa techos de chapa. Acá, ¿cómo son de populares los techos de chapa? Sí. Se ponen aislaciones, se puede poner una en el cordón superior y una abajo, y se pueden poner unas rejas de ventilación para que todo ese espacio que quede ahí adentro se ventile y a su vez, digamos, es lo que se llama el ático ventilado. Bueno, la cantidad de nudos que uno haga obviamente va a estar mandada por esa luz de pandeo, y la que en mi perfil humilde, pues es interesante que la cercha tenga un perfil chiquito, porque así pesa poco y es algo maniobrable pues en la obra, pues si la cercha pesa mucho, subirla, ¿no? Bueno, es decir, bueno, esta luz está relacionada con esa capacidad portante, es decir, que uno puede empezar diciendo, yo tomo más o menos 1,70, cosas así, de distancia entre nudos, y después voy verificando, y en general me da, bueno, pero para las zonas que yo calculo, bueno, ustedes tienen que ir viendo y sacan su modelo, digamos, ¿no? Bueno, estos son detalles de nudos, encuentros de barras. La cercha se hace que los dos cordones ocupen los mismos 4 centímetros, es decir, que en algún lugar las alas se tienen que cortar para que puedan pasar los dos. Lo ven que acá está el corte, y entonces después se pega contra el otro, y los dos juntitos ocupan solo 4 centímetros, ¿sí? Y la cara que me deja, digamos, donde está el alma de las dos que están en el mismo plano, es la cara que se usa para poner diagonales y montantes. La forma de las cabreadas, bueno, esta es la que vimos recién. Esta es una que se debe usar muy poco porque realmente es muy difícil armar esto. Acá hay mucho corte de ala y labio por todos lados. Y esta sí es una cercha que se puede llegar a usar mucho, porque acá tengo la posibilidad de tener el tanque de agua o, por ejemplo, un lugar de guardado de la casa, es decir, una baulera, ¿sí? Este cordón inferior nunca va a ser un perfil de 100, eso jamás va a pasar. Va a ser porque todo este sector, que ya no es más un reticulado, porque esta forma, ustedes ven, no es un triángulo, tendría que ser muy alta la cercha para que yo pudiera hacer acá un triángulo, y digo que me quedara una altura útil, digamos, importante.
Entonces acá, como deja de ser reticulado, acá hay una flexión, además de la carga que yo estoy poniendo de baulera, de la que me manda el reticulado cuando se perdió el reticulado, ¿sí? Así que esto en general es un perfil 200 o cosas así, pero bueno, tiene su utilidad. De los revestimientos, bueno, de los revestimientos, una recomendación, digamos, para hacerles es visitar las páginas de los fabricantes, es decir, la de Dunlop, Knauf, toda esa gente. Porque hay montones de cosas, uno se entera, venden esto, venden aquello, qué sé yo. Lo que tienen que tener en cuenta es que una cosa sería el diafragma de rigidización, que sería solo SB y multilaminado, y otra cosa es el bonito, digamos, el que yo pongo para terminar, el de placa de terminación. Y acá está es el revoque que les comentaba hace un rato, que se llama EIF, las placas, y algún alucinado que le gusta terminar como mampostería, que también es una posibilidad. Bueno, el EIF, resumidamente, es encima del diafragma de rigidización se pone una placa de poliestireno expandido, que el espesor dependerá de la aislación que uno quiera lograr, digamos, o mejor dicho, de la aislación que uno tenga que lograr, depende de dónde sea la casa. Y sobre esa se colocan con estas arandelas, digamos, raras de plástico, porque no es fácil atornillar poliestireno expandido a nada, digamos. Atornillar poliestireno expandido es, yo le diría, imposible. Pero con esto se logra, digamos, se logra y queda bien y queda firme. Bueno, y encima de eso se pone una malla que se pega como con un revoque cementicio, y sobre eso hay un revoque de terminación, y esto queda maravilloso. Esta es la reina de las terminaciones del steel frame, ¿no? ¿Es necesaria la barrera de vapor antes de la placa de yeso? Y sí, porque... No, hay dos. Una del lado interior, que en general es un plástico, es un film de polietileno, no el Wichi, ¿no? El Wichi es la de que va de afuera. Bueno, y la de adentro es o aluminio, un foil de aluminio, ese que se usa en la cocina para envolver lo que sobró del asado, bueno, ese mismo. Y de afuera es la barrera esa de agua y viento, se llama, que tiene la propiedad de que impide, digamos, el paso de la humedad de afuera, es decir, esa va colocada en un sentido, la pusieron al revés, como que no lo hubieran puesto, digamos, ¿no? Y en el otro sentido permite que salga la humedad que pueda haber en el interior del panel, ¿sí? Acá hay unas fotitos de cómo se pega la malla, y abajo de las terminaciones, que como tienen, el revoque tiene agregados gruesos, entonces se logran texturas y quedan cosas realmente muy bonitas. Y también se pueden hacer muchos trabajos de molduras, simplemente variando el espesor del poliestireno que ponen o comprando poliestireno con formas. Esta es otra forma de terminar, que son tablitas, el siding, las tablillas traslavadas, que son placas cementicias de mentirita de madera, parecen, ¿no? Bueno, acá está todo el despiece del siding. Esto ya les digo, búsquenlo, después lo miran bien. La placa cementicia sola es la menos feliz. La verdad, esta es la que más mal queda, pobre, pero bueno. Acá hay toda una serie de recomendaciones para el tratamiento que hay que hacerle a las juntas, pero las juntas se termina marcando, y la recomendación de esta es ponerla con junta abierta, y es más, hay algunas placas que son más chiquitas, creo que de 60 por 60, y se pueden ir poniendo y pintarla de distintos colores, y se pueden hacer trabajos lindos pero con junta abierta. Si todas las veces que hicieron una junta masillada, después se termina fallando la junta. Y acá una parecita de mampostería que bueno, de hecho existe. Hay personas que quieren tener su casa de ladrillo a la vista y a su vez quieren tener todos los beneficios de la casa de steel, y bueno, en realidad no es incompatible una cosa con la otra. Es decir, lo único que hay que hacer es fijar la mampostería al diafragma de rigidización
Es más, hasta se puede dejar una cámara, por ejemplo, y mejorar más todavía la aislación. Es decir, se puede hacer, es algo que este es un cliente que tiene dinero, ¿no? Porque paga muchas cosas. Bueno, de las placas de yeso ya les digo, miren los fabricantes, porque hay muchas cosas, ¿no? Hay, qué sé yo, placas que son acústicas, que son esto, son aquello, que tienen muchos usos. Bueno, y después está digamos, la divisoria básica, que es la de la humedad que se pone en los baños, la placa verde, y la placa roja, que es la placa que tiene una resistencia al fuego superior que la común, digamos, ¿no? Bueno, las aislaciones que se usan son lana de vidrio y el poliestireno expandido. La lana de vidrio, por ahí lo que tiene de odioso es la colocación, ¿no? Es decir, porque es como que uno le viene una lluvia de lana de vidrio encima. Sí, se sueltan fibritas. Entonces, bueno, hay para lugares más complejos, como serían los lugares horizontales, que vienen con estos films acá de plástico o de aluminio para protegerse de esa lluvia. Bueno, y el poliestireno expandido, bueno, tiene demasiada vuelta. Tiene distintas densidades el poliestireno, ¿no? Es decir, a mayor densidad, mayor aislación. Es decir, es un problema de cálculo de aislación esto, nada más. Todo lo que vieron en fundaciones de otras construcciones se aplica acá. Es decir, no hay ninguna técnica especial para hacer la fundación de esto, así que no. Bueno, de los cielos rasos no le voy a decir nada tampoco, porque no hay mucho para decirse. Lo único que les voy a decir es si ustedes tienen una estructura de techo de cerchas o un entrepiso hecho con viguetas, una opción es pegar la placa a eso. ¿Sí? Uno va, atornilla la placa y terminó el cielo raso. Pondrá una aislación arriba, la junta, todo. ¿Sí? Y otra opción es, no sé, poner omegas, usar por ejemplo esta que se cuelga, que se van poniendo ganchitos, despegar el cielo raso. Bueno, acá estaba la barrera vapor y viento, que es lo que les conté antes. Esta impide que entre agua y permite que salga vapor, digamos, ¿sí? Es decir, es una tela rara. Cuando uno lo ve es como un papel, no sé si todos lo conocen, al Wichi, que Wichi es una marca, después hay otras marcas. Bueno, esta es la barrera de vapor, que yo le digo que va del lado de adentro, que lo que hace es evitar que la humedad del ambiente pase adentro del panel. Digamos, esta barrera de vapor tendría que estar siempre, digamos. Y ahí ven las opciones son que sea polietileno, un polietileno gordito de 200 micrones o el foil de aluminio del asado que sobró. De los tornillos, estos tornillos, los T1 cabeza plana, sirven para unir chapas. Es decir, cuando yo atornillo la solera al montante usaría un T1. Esto se llama punta aguja, que lo uso en el caso de que esté atornillando esas chapas finitas, estas, ¿sí? Porque el T1 las perfora con esa puntita, el punta aguja. La chapa más gordita, la de 0,9, ya el T1 punta aguja no la puede perforar y se usa el punta mecha, digamos, ¿sí? Entonces estos son para unir chapas entre ellas. Acá, el trompeta o T2, es para unir placas a la estructura, y de nuevo será con punta mecha cuando la estructura es la portante y aguja cuando es la blandita. El alas tiene estas dos alitas que sirven, digamos, para romper el fenólico o la placa cementicia. La placa cementicia, si yo entro con uno de estos, con el T2, lo que seguramente me va a pasar es que tenga que tirar un par de tornillos hasta que logré romperla, hacer el agujero, porque son placas muy duras. En tanto que esta funciona como de fresita, digamos, una cosa así. Bueno, y este es el estructural, es su majestad el hexagonal, que este es el que usamos en los casos importantes, la Cruz de San Andrés, ¿sí? En los empalmes, ¿sí? Bueno, este método de construcción es muy simple. Uno puede hacer los paneles en la obra, ¿sí? Que es parecido a hacer las paredes, los divisorios de drywall, digamos.
o armarse todo en un taller y llevarlo, después ven con un camioncito, se lleva todos los paneles hechos. Esto es muy práctico, digamos, armar los paneles en un taller, porque uno tiene la ventaja de que no para por lluvia, seguramente se puede trabajar en una mesa, ¿sí? Es un trabajo más ordenado, hacer panelizado un taller y llevar a la obra a hacer un montante. Bueno, y estas son las normas que regulan cada material, las placas, ven los tornillos, todo tiene una norma IRAM, IRAN IAS, ¿sí?